Hola amigos del canal de Misterios y Nueva Conciencia. Hoy quiero platicarles algo que cada vez muchos de nosotros nos estamos dando cuenta. Quiero hablarte un poco de Dios. Y no estoy hablando de las religiones. Es algo que nos han ocultado acerca de Él y que está ante nuestros ojos, solo que no actuamos por miedo. Yo sé que muchos de ustedes están listos para escuchar esta información. Bienvenidos. Es curioso pensar cómo nos han enseñado las religiones a creer en Dios. Y no tiene mucha lógica. Dicen que este Dios juzgará a la gente según sus actos, es bueno con los buenos y malo con los malos. Y solo tienes una oportunidad, esta vida. No se te preguntó si querías venir, tampoco te dijeron que casi sería imposible ir al cielo. No hubo elección de si querías entrarle al juego. En este caso creo que mucha gente hubiera preferido no entrarle al juego, ya que muy probablemente no lo lograrás a la primera. Y como solo tenemos una vida, probablemente iremos al infierno. Solo te lanzaron a la tierra y ya está. Tienes que hacerlo, obligadamente. Pórtate bien, seas consciente o inconsciente. Tengas traumas o no los tengas, seas pobre o seas rico, tengas posibilidades o no. O te comportas o te comportas, porque si no te mando directo al infierno. Eso es lo que dice este Dios amoroso de las religiones. Y para siempre, mijo. Vámonos. No hay libre elección, como suelen decir las religiones, ya que no puedes elegir entre lo que ya está elegido y selecto por Dios, como diciendo, mira hijo, te doy libre elección, o escoges la manzana o escoges la pera, tú eliges, eres libre, pero si eliges la fera, te voy a dar una tunda que no te la vas a acabar, y para siempre. Lo peor del caso es que la mayoría de los seres humanos están eligiendo con los ojos vendados. Esta venda se llama la inconsciencia. Esta inconsciencia es generada en el mundo por los malos conceptos y traumas que se le generan dentro de su niñez principalmente, pero también su proceso de crecimiento. La mala información, el miedo, el abandono, el odio. Quedas completamente ciego e inmóvil, incapaz de elegir la fruta correcta. Y Dios está ahí como que esperando a que elijas para pasarte del lado de los torturados hijos que dice que ama, pero a partir de ese momento no. Creo que es bastante obvio. Y están los del otro lado, los que sí seguirá amando, en el paraíso. Todo esto en una vida única, que para Él es como una fracción de nada, como un parpadeo. Bueno, menos que un parpadeo, comparado con el tiempo infinito. En fin. Este Dios que nos han planteado es bastante cruel y vengativo. Está lejos de ser ese Dios amoroso y dulce que las mismas religiones nos dicen que es. Déjamelo pienso un momento. No, se están contradiciendo. Amigo mío, Dios es más que esto, es mucho más. Y es muy simple de explicarlo. Una persona humana, como una madre, por ejemplo, podría amar mucho más que este Dios vengativo que nos han enseñado por tanto tiempo. Una madre realmente amorosa amaría tanto a su hijo que si él se equivocara en algún momento, por la causa que sea, esta mujer haría todo porque él tuviera otra oportunidad, incluso darle la vida de nuevo. Sufriría su parto cuantas veces sea necesario para ver pasar a su hijo al cielo. Aquí el amor de una madre. Y es claro ejemplo de que el Dios que nos han enseñado está lejos de ser el verdadero Dios amoroso. Bueno, y esto significa que sí, reencarnamos. Tenemos muchas oportunidades, las que sean necesarias, mejor dicho. Entonces, ¿por qué se crearon estas ideas de un Dios severo y vengativo? Es porque los seres humanos que aún no están listos para vivir el amor en libertad necesitan reglas. Estas los frenan a cometer algún mal, por miedo, claro. Esto es típico de un ser que está en las etapas tempranas de la evolución. Cuando brincas esta etapa, comienzas a sentir la libertad de amor. Ya no necesitas contratos, por ejemplo, como el matrimonio. Esto se comienza a dar de manera natural. Ya no está la fuerza que ejerce el contrato cuando firmas el matrimonio. Ya no necesitas encadenarte, solo fluye, como el amor. Al leer esto que les comparto, habrá 4 tipos de personas. Las que lo rechazan, esto será por miedo, obviamente, choca contra sus ideas, pondrán una manita abajo y se marcharán. Estas personas aún no están listas,
pero no te preocupes, lo estarán. Aún necesitan reglas para amar. Esto les da seguridad y también miedo, desafortunadamente, al violar la ley de un libro inquebrantable, que se dice que es exactamente lo que dice Dios, sin mencionar que ha pasado por miles de manos a lo largo del tiempo, incluyendo las mismas manos de los sacerdotes antiguos que mataron a miles de personas en la era de la Inquisición, y muchas otras con intereses perversos y llenas de avaricia y poder. Pero bien, habrá otras personas que sí les llame esto que mencioné, que sí les lata dentro de su corazoncito, pero de todas maneras se irán por miedo. La semilla estará plantada ahí y florecerá pronto. Solo hay que esperar. Los terceros serán una revolución. Al escuchar esta verdad se sentirán libres, como que cae un enorme peso. Te das cuenta de que el amor es más grande. Es más grande, definitivamente, y esta es la buena noticia. Te libera. De esta manera comienzas realmente a manifestar el amor hacia todo lo que haces de una manera espontánea. Es un buen momento para estas personas. Yo aún recuerdo mi momento y me llena de emoción. Y el último tipo de personas serán aquellas que ya conocían esta verdad sobre Dios y se expresan de esta forma. Ahora aprenden del amor en libertad. Es como si antes solo pintaban un cuadro a blanco y negro en una superficie de 20 centímetros por 20 centímetros y ahora se le dieron todos los colores y matices en un espacio sin límites. Es una gran diferencia, pero también hay que aprender esta nueva forma de percepción. Yo te digo, amigo, que no hay mejor forma de vivir que expresando el amor infinito que se nos da. No tengas miedo, no irás al infierno. Estamos en un proceso evolutivo hacia el amor y hay mucho tiempo. Ahora respira, date cuenta de esta realidad que pronto llegará a nuestra tierra y así le daremos paso a la revelación de nuestro ser. No habrá hambre, ni enfermedades, ni sufrimientos, ni virus. Es un proceso y al final todo estará bien. Espero que te haya gustado el video, compártelo con tus amigos y dale like. Si quieres más contenido como este, déjamelo en los comentarios y dime qué tipo de persona eres, de las primeras, de las segundas, terceras o cuartas, y activa la campanita para seguir los videos más recientes. Recuerda, pronto, muy pronto. Mi nombre es Eric y estás en Misterios y Nueva Conciencia. Gracias y hasta luego.